Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 441. Arma viviente. El antiguo dueño del poder. Al observar la daga de color blanco hueso que pulsaba en su mochila, In Feng sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Fue demasiado extraño. En su vida anterior de 9 años, y hasta ahora, In Feng nunca había visto nada que pudiera moverse dentro de una mochila de almacenamiento. Esto es realmente revelador. Este artículo era un poco espeluznante, por lo que In Feng no lo tocó por ahora. En lugar de eso, utilizó la función de la mochila de almacenamiento para ver directamente los atributos de la daga de color blanco hueso. Segador de almas, hoja de brote blanco, armamento divino. Grado inmortal, alma vinculada. Atributos básicos, agilidad más 2000, cada ataque inflige un 18% de la salud máxima del objetivo como daño físico, no daño real, la defensa y la reducción de daño son efectivas, y restaura la misma cantidad de salud. Nivel requerido, 30. Especial, muerte instantánea, superior, más 50. Divinidad, 1200/-1200, una divinidad repuesta cada 15 años de vida. Efecto de regla 1, cosecha de almas. Cuesta 1200 de divinidad activarse, se libera sobre un solo objetivo, solo jugadores, e inflige daño al alma del objetivo. Tras matar el alma, se puede recolectar, máximo 20. Cada alma otorga 5 afijos de muerte instantánea o se pueden consumir almas para subir el nivel del arma. Al subir el nivel del arma se desbloquearán más efectos de regla. Efecto de regla 2. Control del alma. Cuesta 400 de divinidad para activarse y se puede usar sobre un solo objetivo para ver su alma y recuerdos. Advertencia. Esta es un arma viviente, forjada por el jugador Bai Ya, un fracaso que una vez poseyó la autoridad del alma. No intentes comunicarte con ella, o sufrirás las consecuencias. Después de leer los efectos de esta arma, In Feng sintió una sensación escalofriante. Un arma viviente. Un jugador con nombre en clave, Bai Ya, fue forjado en una daga. Y el punto más crucial fue, este jugador una vez poseyó la autoridad del alma. Emperador de las almas, es un dios antiguo del que se rumorea que controla todas las almas. ¿Qué habilidades posee su autoridad? ¿Un jugador que pudiera heredar la autoridad del alma fue realmente forjado en un arma? ¿Y me lo otorgaron? In Feng se dio cuenta plenamente de que el camino al final era de un calibre extremadamente alto. Quizás incluso incluya el secreto más secreto del juego abandonado por Dios. ¿Podría ser que todos los participantes en esas tablas de clasificación también posean la autoridad de algún dios antiguo? Desafortunadamente, no tengo idea de quién está en la clasificación. Actualmente, In Feng solo sabía que sus más de 2 millones de puntos lo ubicaban primero en la primera etapa del camino al fin. Pero no sabía cuántos puntos tenía el que quedó en segundo lugar. Quizás mucho más abajo que él, o quizás solo un poco más abajo. Esto hizo que el ánimo de In Feng fuera bastante pesado. Para estar seguro, todavía necesito hacerme más fuerte antes de afrontar la segunda etapa. Al menos nivel 35. Las reglas de la segunda etapa del camino al fin eran desconocidas, pero los monstruos que la albergaban eran de nivel 40 a 49. Si In Feng la desafiara ahora, estaría en desventaja considerable. A juzgar por el arma viviente que llevaba en la mochila. Poder lograr el primer lugar en el camino al fin resultó en recompensas extremadamente generosas. Aunque cuanto antes se desafiara, más puntos de bonificación se recibirían. Pero, eso también dependía de la puntuación base. Si In Feng hubiera llegado medio mes antes esta vez, solo por carecer de Shadow Blade Dash, su puntaje base probablemente habría sido menos de un tercio de lo que es ahora. Incluso con la ponderación basada en el tiempo, es posible que no hubiera obtenido el primer puesto. Esta arma. In Feng miró el arma viviente en su mochila mientras estaba en la cueva del camino al fin. Era una daga curva en forma de S, con una longitud de hoja de unos 40 centímetros. In Feng no lo tocó por ahora. Simplemente lo observó palpitar en la mochila de almacenamiento y sintió un poco de frío. Si esta arma se puede usar. Mi afijo de muerte instantánea podría dispararse hasta 150 puntos,
y después de que distorsión de sombra se duplique, llegaría a 300 puntos, un aumento del triple. Además, puede causar daño directo a las almas. Los objetos relacionados con el alma eran extremadamente raros. Anteriormente, Suma, el joven con rastas que seguía a Theodore, era un caminante del alma, capaz de permitir que sus compañeros de equipo entraran en un estado de alma, inmunes a todo daño. Pero, esa profesión era completamente una payasada delante del heredero de la autoridad del alma. Sin embargo, el efecto de infligir daño a las almas cuesta 1200 de divinidad para activarse una vez, lo que equivale a 18.000 años de vida. Para consumir 20 almas por completo, se necesitarían al menos 20 activaciones, lo que significa 360.000 años. Infeng suspiró. Si Virginie no hubiese ido a Corea del Sur a cultivar, habría sido realmente difícil conseguir tanta esperanza de vida, y aún así, esa cantidad no era algo que se pudiera reunir en poco tiempo. Pronto, Infeng liberó a Osirio, Samilla y Grey Chicken. Luego, desde la mochila de almacenamiento, decidió descartar la daga de color blanco hueso al suelo. Vengan todos a echar un vistazo. ¿Han visto alguna vez esta cosa? Además, emperador del alma, autoridad del alma, etc., ¿tienes alguna impresión? Especialmente Grey Chicken, ¿tu memoria de herencia racial tiene alguna información relacionada? Infeng se puso en cuclillas frente a la daga y preguntó. Pollo gris, ¿qué es? El pequeño Fénix parecía desconcertado, claramente no tenía ninguna impresión de nada relacionado con las almas. Osirio tenía curiosidad, ¿por qué sigue moviéndose esta daga? ¿Podría estar viva? Infeng asintió, dice que es un arma viviente. Osirio se interesó de inmediato, ¿hombre o mujer? Jefe, creo que esta daga en forma de S sigue siendo bastante encantadora, ¿por qué no? El rostro de Infeng permaneció inexpresivo mientras levantaba la mano y hacía retroceder al chico. Finalmente, Samilla, la serpiente demonio de cola larga, obtuvo información. Dijo con cierta vacilación, he perdido gran parte de mi memoria, pero tengo una ligera impresión del emperador de las almas. Parece que he matado a muchos de sus seguidores. Infeng se quedó un poco sin palabras. Esta información no te pareció muy útil, ¿verdad? Solo pudo concluir que la hostilidad mutua entre los dioses antiguos y sus seguidores parecía muy común en el pasado, incluso la matanza mutua. De repente, la daga blanca en forma de S que se movía lentamente frente a él de repente voló con un boos. Infeng inconscientemente extendió la mano. Agarró la empuñadura de la daga. Estás atado al alma y aún así quieres correr. Infeng se burló. Por extraño que parezca, la daga había estado muy activa en ese momento, pero una vez que la agarró, inmediatamente se calmó. Infeng sintió que la empuñadura era extremadamente fría y suave al tacto, no como metal o materiales similares, sino algo así como piel tierna, e incluso pareció sentir débilmente un latido del corazón. Esto es espeluznante. Infeng frunció el ceño ligeramente. ¿De qué época proviene este heredero de la autoridad del alma? ¿Y por qué la convirtieron en un arma viviente? En ese momento, llegó una notificación del sistema. El progreso de fusión de memoria de In Xiaoyou finalmente había alcanzado el 100%. Dado que ese es el caso, regresaré y la juzgaré primero. También le preguntaré a Asa Sisi sobre las armas vivientes y la autoridad del alma. Infeng todavía se sentía un poco incómodo por dentro. Después de todo, la daga en su mano era la de un portador de autoridad como él, pero se convirtió en un arma viviente. ¿Qué se escondía detrás de todo esto? Capítulo 442. Incluso Infeng no puede escapar de la ley de la verdadera fragancia. Por supuesto, Infeng no estaba demasiado preocupado. Para muchas cosas, preocuparse era inútil, solo podía dar un paso a la vez. Quizás cuando llegue a Orderland, obtenga más información. Infeng sostuvo la espada del brote blanco del alma segador, jugando con ella unas cuantas veces, encontrándola bastante cómoda de manejar. Originalmente, tenía en sus manos la espada del juicio y la espada de la estrella asesina. Ahora que había obtenido el Soul Ripe, naturalmente tuvo que reemplazar la Killing Star Blade. Es una lástima que el efecto de hacer que otros te reconozcan como su nieto sea un efecto ligado a esta arma y no pueda eliminarse. En cuanto a los otros dos efectos especiales, tampoco parecen muy útiles. La espada estrella asesina tenía dos efectos especiales. Una de ellas era Soul Steal, que permitía una acumulación máxima de 20 capas al matar a otros jugadores,
y cada capa aumentaba el ataque físico básico en 200 puntos. Esto ya era inútil para Infeng, porque con su linaje devorador de espíritus, el ataque físico básico de Infeng ya había excedido los 250.000, por lo que estos 4.000 puntos de ataque básico eran casi insignificantes. Sin embargo, si esta arma fuera entregada a otra persona, 4.000 puntos de ataque físico podrían duplicar o incluso triplicar su poder de ataque. Después de todo, era un arma legendaria. Para otros jugadores en esta etapa, simplemente no había forma de obtenerlo. Si se tratara de equipo de grado esmeralda o diamante, había una posibilidad muy pequeña de obtenerlo al abrir cofres del tesoro al aire libre, pero los artículos de grado épico y legendarios eran completamente imposibles de obtener al abrir cofres. El otro efecto especial de la espada estelar asesina fue un aumento del daño del 488% contra escudos y barreras. Este efecto especial también fue inútil. Debido a que Infeng tenía desintegración de escudo, los escudos y las barreras desaparecerían con un solo toque. Entonces, ¿por qué necesitaría un aumento de daño? Aunque la espada estrella asesina también viene con un afijo de desmontaje básico de 33,6. Pero en comparación, el Soul Ripe viene con un afijo de muerte instantánea de 50 puntos, lo que equivale a varias veces el efecto. También puede liberar una tabla de piedra de bendición del dios de la ilusión del sueño. Infeng guardó casualmente la espada de la estrella asesina en su espacio codicioso, planeando dársela a Espíritu Fantasma más tarde. Y cuando Infeng equipó el Soul Ripe Witebeu de Blade, los 2000 puntos de agilidad de este equipo aumentaron directamente la agilidad básica de Infeng a 7825 puntos. Similarmente, sus atributos de fuerza y espíritu también aumentaron a 7.825 puntos. Una fuerza tan alta hizo que mi ataque físico básico se disparara de 250.000 a 336.000. Aunque el ataque elemental básico es un poco menor, sigue siendo más de 200.000. Es solo que el linaje devorador de espíritus absorbió menos habilidades de asesino mágico, lo que hizo que la eficiencia de la conversión de espíritus a ataques elementales no fuera tan alta. Al equipar esta daga, la mejora más directa fue que el panel de ataque de Infeng aumentó en un 40 a 50%. Perdió el 177% de amplificación de daño de puñalada por la espalda, pero Infeng podría continuar evolucionando la habilidad amplificación de puñalada por la espalda para compensar esta deficiencia. En cuanto a los efectos de las reglas relacionados con el alma, hablaremos de ellos cuando sean útiles. Sin embargo, este daño máximo de salud del 18% es bastante interesante. Este daño no era un daño real sino un daño físico ordinario, por lo que la defensa y la reducción de daño fueron efectivas. Por ejemplo, si un jefe tuviera 1000 millones de HP, cualquier ataque de Infeng causaría 180 millones de daños físicos básicos. Aunque este daño se reduciría. Pero debe tenerse en cuenta que sin robar atributos, el daño básico de Infeng por una Shadow Blade fue solo de alrededor de 150 millones. Por lo tanto, al enfrentarse a boss con mucho HP, más que duplicó el daño de Infeng. Por supuesto, un jefe con 1000 millones de HP era al menos legendario, y su reducción de daño era al menos alrededor del 98%, por lo que solo unos pocos millones de esos 100 millones de daño básico serían efectivos como daño final. La clave seguía siendo el daño del corte de garganta, de liberación elegante, que era un auténtico aumento de daño de 15 veces. Además de eso, el daño adjunto de la espada del brote blanco también tenía un efecto curativo. Esto significaba que Infeng podía curarse incluso lanzando continuamente espada de las sombras, sin necesidad de encontrar una oportunidad para lanzar espada carmesí, para curarse, haciendo el combate más conveniente. De hecho, las armas son el equipo que tiene el mayor impacto en la fuerza de un jugador. Infeng sintió la fresca y suave espada del brote blanco en su mano, y la guardó junto con la espada del juicio. Luego caminó unos pasos hacia adelante, llegando frente al cofre del tesoro dorado. En comparación con la espada del brote blanco, como recompensa principal, el contenido de este cofre del tesoro eran las recompensas apropiadas para el camino del abismo. Y cuando Infeng abrió el cofre del tesoro, no había ninguna luz dorada derramándose como imaginaba. Lo que apareció ante él fueron simplemente 3 objetos que parecían libros. ¡Libros! Infeng instintivamente se sintió un poco incómodo. Pero cuando cogió los 3 libros, ¡caramba! Es tan bueno. Los ojos de Infeng se abrieron de par en par a primera vista. Porque estos 3 libros no eran libros para aprender,
sino 3 libros de empoderamiento divino. Libro de empoderamiento divino Piedra despojadora, puede crear, piedra despojadora, utilizada para quitar efectos del equipo. Libro de empoderamiento divino Piedra de orden, puede crear, piedra de orden, utilizada para quitar efectos de orden del equipo, devolviéndolos como pergaminos de sublimación. Libro de empoderamiento divino Piedra de refuerzo, puede crear, piedra de refuerzo, utilizada para reforzar los atributos básicos del equipo. Piedra de desprendimiento, piedra de pedido, piedra de refuerzo. Todos estos eran materiales de alto nivel en el juego God Forsaken. La fuente más común era el ordinario Ebis Roath. En su vida anterior, Infeng alcanzó más de 70 niveles en el camino del abismo, ubicándose entre los 100 mejores a nivel mundial, y básicamente, por cada nivel que superaba después, obtenía algunos de esos materiales de refuerzo. La segunda fuente fueron lugares como templos y ruinas. La probabilidad de que estos lugares produjeran materiales de tan alto nivel no era alta. En general, la producción de estos materiales de alto nivel fue muy limitada. Y esto también ha provocado que estos materiales de alto nivel disponibles en el mercado sean extremadamente caros. Tomemos como ejemplo la piedra de desmontaje, cada una costaba más de 3000 años de vida, y la clave era que usar una piedra de desmontaje no garantizaba el éxito. Con mala suerte, podían necesitarse 7, 8 o incluso más de 10 piedras de desmontaje, con un coste total de decenas de miles de años de vida, para desmontaje exitoso de un efecto de equipo. Y ahora, Infeng obtuvo directamente el libro del empoderamiento divino para estos 3 materiales de alto nivel. A partir de ahora, estos 3 materiales de alto nivel serán un suministro inagotable para Infeng. Esta recompensa es realmente buena. Infeng quedó atónito. Nunca esperó que las recompensas por este camino al fin fueran tan generosas. La clave fue que estos 3 libros de empoderamiento divino eran libros de empoderamiento divino de grado inmortal, y la vida útil consumida para fabricar los materiales era la más baja. Piedra descascarada, con una vida útil básica de 100 años por pieza. Orden de piedra, una vida útil básica de 200 años por pieza. Piedra de refuerzo, con una vida útil básica de 50 años por pieza. Esto es prácticamente un descuento enorme. Por supuesto, estos libros de empoderamiento divino no eran para uso ilimitado. Con este precio básico mínimo, cada tipo de material estaba limitado a 20 piezas por día. Si se excedía, el precio fluctuaba hacia arriba, y el precio se incrementaba cuanto más se producía cada día. Este precio se restablecería al precio básico el segundo día. 20 materiales de alta calidad al precio más bajo todos los días. Eso ya supone una ganancia enorme. Y la fluctuación inicial del precio no será demasiado alta, incluso producir 100 piezas al día sigue siendo totalmente rentable. 443 In Xiaoyou. Resulta que todavía estoy soñando. Infeng guardó con cuidado los 3 libros de empoderamiento divino. Aunque el camino al fin no le proporcionó ningún material, estos 3 libros de empoderamiento divino eran mucho más preciosos que cualquier material. Para dar una analogía, la recompensa por limpiar el camino del abismo era como si los dioses antiguos otorgaran una pequeña cantidad de pescado. Pero la recompensa por despejar el camino hacia el final fue como si los antiguos dioses le hubieran enseñado el método de pescar ellos mismos. El concepto no estaba al mismo nivel. No me extraña. Después de despejar el camino al final, no pude despejar el camino del abismo, ni el camino de la desesperación. Resulta que la recompensa es tan escandalosa. A partir de entonces, Infeng logró la libertad con materiales de alto nivel. Esto hizo que Infeng se sintiera increíblemente emocionado. Recordó que en su vida anterior, solo había usado un total de 10 a 20 piedras de desmontaje, y cada vez que usaba una, era extremadamente doloroso, especialmente cuando fallaba. Incluso quería llorar. Infeng usó materiales de tan alto nivel en su vida anterior solo cuando fue absolutamente necesario eliminar efectos especiales u órdenes. Una vez que tenga éxito, podría mejorar enormemente su poder de combate. Sin embargo, cada vez que In Xiaoyou se enteraba, decía que era demasiado derrochador. Infeng intentó explicarle, pero ella lo acusó de ser un chauvinista que no escuchaba las opiniones de los demás. Afortunadamente, todo esto está a punto de terminar. De hecho, sin In Xiaoyou, todo se volvió mucho más fluido. Ahora, Infeng podría comprar docenas de materiales de tan alto nivel con un movimiento de su mano. Media hora después, Infeng fue sucesivamente a las ruinas de la ciudad de Hangzhou y a las ruinas de la ciudad de Sunan,
eliminando a los NPC de la Torre de la Autoridad Divina en estas dos ruinas. El anterior era un hombre lobo pelirrojo. Este último era un elegante humano alado. Después de lidiar con ellos, Infeng arrojó a estos dos NPC a la Tierra del Juicio, con la intención de usarlos para alcanzar el límite de divinidad de 300 puntos y así juzgar a In Xiaoyou. Cuando Infeng regresó a la Tierra del Juicio, vio que In Xiaoyou en el área oscura ya se había fusionado con un recuerdo, pero temporalmente no podía moverse. Infeng la ignoró. Primero terminó de juzgar a estos dos NPC. Infeng revisó brevemente sus recuerdos, pero desafortunadamente, ambos eran NPC de bajo nivel, más débiles que Virginie, y no arrojaron información adicional. Lo que dejó a Infeng un poco sin palabras fue esto. El hombre pájaro con plumas blancas ciertamente vivió una vida muy elegante en el pasado. En su civilización, los humanos alados eran nobles de clase alta, mientras que los humanos comunes eran todos humildes esclavos. Este humano alado exiliado tenía una peculiaridad al servir a humanos comunes en la mesa, lo que llevó a su exilio por parte de los peces gordos de la facción humana común después de que descendiera el juego de Dios abandonado. Lo que dejó a Infeng sin palabras fue que mientras esta persona pájaro estaba en la Torre de la Autoridad Divina, su comportamiento elegante había atraído a bastantes admiradoras. En las ruinas de la ciudad de Sunan, muchas fanáticas formaban grupos diariamente para visitar a este hombre pájaro. Si supieran que a los ojos de este hombre pájaro solo son unos humildes esclavos o incluso comida, ¿seguirían estando tan enamorados de ello? Infeng estaba muy escéptico. Aún más ridículo fue que cuando fue a eliminar a ese hombre pájaro, muchas jugadoras incluso se pusieron de pie para hacer una petición por él, pidiéndole a Infeng que no lo matara. Quizás debido al precedente del Rose Flower Guild. Así pues, las palabras utilizadas por ese grupo de jugadoras fueron muy cautelosas y humildes. Estaban casi de rodillas suplicándole a Infeng. Desafortunadamente, Infeng no cayó en eso. Él los ignoró directamente. Por supuesto, para evitar que alguien dijera tonterías, después de que Infeng juzgó a esta persona pájaro, aún transmitió su recuerdo en la Tierra del Juicio, luego ajustó el ángulo del cristal de luz y sombra para registrar las escenas de memoria relacionadas con su opresión y consumo de humanos. ¿Quién sabe? Quizás resulte útil. Y después de que Infeng juzgara a este hombre lobo y al hombre pájaro, el límite de divinidad de la espada del juicio finalmente aumentó a 301 puntos. Había alcanzado el nivel capaz de juzgar a In Xiaoyou. Nada mal. Después de que In Xiaoyou sea juzgado, ¿cuánto se limitará esta divinidad y cuánto aumentarán mis atributos? Infeng estaba muy ansioso por ello. Fue en ese momento. Levantó la mano. Finalmente, envió a In Xiaoyou, quien estaba congelado en el área oscura, al cielo sobre el área del laberinto de jade blanco. El juicio ha comenzado. Los recuerdos de In Xiaoyou habían terminado de fusionarse. En medio de las innumerables heridas, sintió que su conciencia se nublaba, completamente incapaz de discernir el rostro de la mujer diabólica que tenía frente a ella. El dolor que emanaba de todo su cuerpo la hizo arrepentirse de haber venido a este mundo. En el pasado, ella gritaba de dolor si un monstruo la tocaba. Pero, ahora, mientras su cuerpo sufría miles y miles de cortes, deseaba poder morir inmediatamente. Afortunadamente, esto es solo un recuerdo. Por fin va a terminar. Esta es mi vida anterior. Y en esta vida, dejé atrás a Infeng. Aunque morí joven, fue una bendición disfrazada, no volveré a encontrarme con esta mujer. Ya que tengo recuerdos de la vida anterior a la mía, ¿estos recuerdos actuales también se conservarán después de que renazca? Ahora, déjame renacer. Este pensamiento resonó en la mente de In Xiaoyou. Pero justo entonces, de repente recuperó la conciencia y abrió los ojos abruptamente. La escena que vieron ante sus ojos era un espacio extremadamente desconocido, pero al mismo tiempo algo familiar, en el que por todas partes se respiraba un brillo de jade blanco brumoso. Y ella quedó suspendida en el aire debido a una fuerza peculiar. Frente a ella había una imponente plataforma de jade blanco. Esto es ¿el lugar del renacimiento? Justo cuando estaba pensando esto, de repente vio una figura familiar, pero muy desconocida, parada en esa plataforma de jade blanco. No era otro que Infeng, que vestía la armadura ligera de metal de la máquina de ascensión. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca pálida, sus ojos carecían de cualquier emoción, mientras miraba a In Xiaoyou desde la plataforma de jade blanco. Sombra. ¿Dónde está este lugar? En el momento en que In Xiaoyou vio a Infeng,
se dio cuenta de que la situación parecía ser diferente de lo que había imaginado. Cuando murió, no llevó sus recuerdos a la siguiente vida. En cambio, apareció en un lugar tan extraño. No, este lugar es. ¿Qué tierra del juicio? Es la escena que soñé antes. Después de ese sueño, me vinieron a la mente algunos recuerdos de mi vida anterior. Después de que In Xiaoyou recordó esto, se relajó un poco. Así que todavía estoy soñando. Entonces ella se calmó. Incluso miró con interés la sombra que tenía delante. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué soñaría contigo? In Xiaoyou miró a In Feng y no pudo evitar quejarse. ¿No te saqué los ojos? ¿Por qué moriste? ¿Murió a propósito para hacerme daño? El pensamiento de que esa mujer la había cortado miles de veces porque In Feng murió la hizo sentir resentida. Según esa mujer, si In Feng no hubiera muerto, habría bloqueado 9000 cortes para ella en cada vida. Y In Feng originalmente quería escuchar si ella tenía algo que decir antes de su fusión de recuerdos, antes de juzgarla. Pero, escuchó exactamente esa frase. Él quedó estupefacto al instante. Esta persona, es realmente algo más, ¿no? Capítulo 444. Comienza el juicio. In Feng está en shock. Por supuesto. In Feng ya no se enojaría por tales cosas. Dijo con indiferencia, ¿por qué moriría? No deberías preguntarle eso a tu hermano Song Fei. Cuando In Xiaoyou escuchó ese nombre, una mirada de disgusto apareció de inmediato en su rostro. Piérdete. No lo menciones. In Feng se divirtió. Después de la fusión de recuerdos, ¿finalmente vio los verdaderos colores de Song Fei? In Feng se lo había dicho innumerables veces antes, pero In Xiaoyou simplemente no escuchaba nada de lo que decía la persona más cercana a ella. No importa. In Feng negó con la cabeza, desde que llegaste a la tierra del juicio, tu vida ha terminado para siempre, no puedes volver a reencarnar. En cuanto a lo que te espera después. HSS, alguien como ella, terminará en una olla de aceite o en una montaña de cuchillas. In Feng le preguntó a Asa Sisi, que estaba detrás de él. Asa Sisi frunció los labios y se rió entre dientes. Sin duda serán ambas cosas. Estaba claro que estaba de buen humor. Porque cuando In Feng llegó por primera vez, le preguntó sobre el camino al fin, haciéndole saber que In Feng había obtenido el primer lugar en el camino al final. A partir de ese momento, hubo una alegría y un alivio en los ojos dorados claros de Asa Sisi, similar a un padre viendo a su hijo finalmente obtener el primer lugar en la clase. Sin embargo, In Feng no preguntó sobre la espada del brote blanco por ahora. Hablaría de ello después de juzgar a In Xiaoyou. Y cuando In Xiaoyou escuchó las palabras de In Feng y oyó una voz femenina sagrada y elevada resonando en este espacio, de repente sintió que algo andaba mal. Originalmente pensó que este era su sueño. Pero, este sueño fue demasiado claro, ¿no? Lo más importante, ¿por qué soñaría con alguien a quien nunca había visto antes? ¿Silbido? ¿Qué silbido? In Feng, ¿con qué zorrita estás hablando? La expresión de In Xiaoyou cambió ligeramente al mirar a In Feng. Claramente, solo podía ver una figura envuelta en luz sagrada detrás de In Feng, pero no podía verla con claridad. Al escuchar esto, Asa Sisi no se enojó. Después de todo, a sus ojos, In Xiaoyou ni siquiera era una hormiga. Entonces, ¿cómo podía estar enojada con una hormiga? In Feng, por otro lado, se burló. Está bien, un crimen más. Al ver que In Xiaoyou todavía no mostraba remordimiento, In Feng lamentó haber perdido el tiempo allí. Era demasiado perezoso para seguir hablando tonterías con la otra parte, así que levantó la mano. Iniciar juicio. Un crimen más. In Xiaoyou también se burló. In Feng, ¿no acabas de renacer una vez y te convertiste en una sombra? ¿Qué derecho tienes a juzgarme culpable? ¿Qué crimen he cometido? Antes de que pudiera terminar. Auge. Comenzó el minijuego de Judgment Land. Su conciencia, en ese momento, cayó directamente en un sueño profundo. Y In Feng, usando la autoridad del juicio, comenzó a ver todos sus recuerdos desde su perspectiva. Los recuerdos de la vida anterior y el comienzo de esta vida se pueden omitir directamente. Veamos qué encontró después de sacarme los ojos. In Feng estaba bastante curioso sobre esta parte. No tengo curiosidad por saber cómo murió In Xiaoyou. ¿Pero tienes curiosidad por el desarrollo posterior de Estrella Azul después de su muerte en la vida anterior? Civilización de la Estrella Azul. ¿Cuántas personas fueron a Order Land? Quizás a través de los recuerdos de In Xiaoyou,
pueda obtener algo de información. De este modo, ante los ojos de Yin Feng, las escenas de recuerdos centradas en Yin Xiaoyou se desarrollaron lentamente. Cuando sostuvo un par de globos oculares en sus manos, abandonó apresuradamente Nether Soul Land y voló hacia Song Fei en su montura de cisne. Yin Feng observó con ojos fríos y su rostro carecía de cualquier expresión. Cuando llegó al Elíseo, entró al salón, miró con entusiasmo a Song Fei y luego Song Fei la pateó. Yin Feng todavía observaba con ojos fríos. Pero, cuando la glamorosa mujer, cuyo nombre en código era Yuanfen, no soy la hermana Li, se presentó ante Yin Xiaoyou y le cortó la muñeca, y cuando Song Fei corrió y le habló aduladoramente a esta mujer, Yin Feng de repente frunció el ceño. Li Jie, hermana del veneno de Sichuan. Solía oír que Song Fei tenía conexiones con una organización clandestina. ¿Es esta organización clandestina parte de las hermanas venenosas de Sichuan? Interesante. Parece que todavía tengo un enemigo que eliminar en esta vida. Yin Feng se burló. Esta fue una ganancia inesperada de los recuerdos de Yin Xiaoyou, permitiendo que Yin Feng sepa quién más causó su muerte en la vida anterior. Lo sabía, mi resistencia al veneno en la realidad en la vida anterior tampoco era baja, los venenos ordinarios no serían fatales para mí en absoluto. Pero como es la hermana venenosa de Sichuan, entonces tiene sentido. Cuando escuchó la notificación del sistema de que había obtenido el ojo del dios antiguo, comenzó a planificar. Y bajo su mando, había muchas excelebridades, hombres y mujeres. También tenía tratos privados con muchos peces gordos, a quienes les proporcionaba obedientes juguetes. Entonces, ella me investigó a Yin Xiaoyou y supo que era fan de Song Fei. Luego usó a Song Fei para lograr su objetivo. En este punto, Yin Feng finalmente reconstruyó completamente la causa de su muerte. Si esta mujer fuera de la ciudad de Jiangai, definitivamente desconfiaría de ella. Pero, casualmente, nunca antes había tratado con nuestra ciudad de Jiangai. Fue precisamente por eso que Yin Feng no se protegió deliberadamente de los métodos de esa mujer. Fue ridículo. A juzgar por el nombre clave Li Jie, ya estaba en un negocio relacionado antes de que God Forsaken Game descendiera. Ella tenía un montón de disponibles a nivel nacional, bajo su mando. Ella simplemente no esperaba que después de que God Forsaken Game descendiera, esta mujer todavía estuviera haciendo este negocio, y que incluso estuviera creciendo. Yuanfen, no soy la hermana Li. Este nombre clave indica claramente el deseo de permanecer en la cima de las listas de amigos de la gente. Pero ella definitivamente no esperaba que en la lista de amigos de God Forsaken Game, los nombres de código numéricos ocuparían un lugar antes que los alfabéticos. Por supuesto, esto no afectó su negocio. Pronto, Li Jie obtuvo la atención de Yin Feng y se teletransportó inmediatamente. Entonces llegó Heu Jixue con los miembros del gremio de asesinos de dioses. Entre la multitud, Yin Feng vio muchos rostros familiares de su vida anterior. Chu Yan y Yang Xiaoya también estaban entre ellos. Al igual que Heu Jixue, estaban llenos de conmoción y enojo por lo que había sucedido. Sin importar las circunstancias, tenían que recuperar a Yin Xiaoyou para que su gremio lo manejara. Simplemente no esperaban. Al final, Chen Gumin se llevó a Yin Xiaoyou. Este tipo sigue siendo muy astuto. Está tratando de hacer que el gremio de asesinos de dioses pague una suma de vidas para redimir a Yin Xiaoyou. Yin Feng se quedó un poco sin palabras. La perspectiva después de eso se volvió un poco aburrida, ya que Yin Xiaoyou estuvo constantemente encarcelado en la celda del santuario de la iglesia y abusado mentalmente. En la vida anterior, el santuario de la iglesia fue tomado por Chen Gumin. Sin embargo, en esta vida, el santuario de la iglesia fue tomado por Yin Feng e incluso vendido al funcionario de la ciudad de Jiangai. Después de que Heu Jixue se convirtiera en líder del gremio, dirigió a los hermanos del gremio de cazadores de dioses en una expedición a Sichuan. Escuché que cooperaron con el gremio de la montaña Sudao y el gran oficial Xia para resistir conjuntamente las fuerzas de la hermana del veneno de Sichuan. Sin embargo, después de mi muerte, el gremio de asesinos de dioses no tenía ni un solo armamento divino, así que en semejante enfrentamiento, difícilmente podrían hacer algo al respecto. Yin Feng frunció el ceño para sí mismo. Y fue bajo estas circunstancias. Blue Star finalmente comenzó la fusión de la realidad y el juego, e innumerables monstruos ingresaron a la realidad. Desafortunadamente, nada de esto tuvo nada que ver con Yin Xiaoyou. Yin Xiaoyou solo podía seguir disfrutando del tormento mental que le infligía la gente de Chen Gumin en la prisión. Ella no moriría aquí, ¿verdad?
Justo cuando In Feng pensó que no había nada más que observar en los recuerdos posteriores de In Xiaoyou. De repente, el cambio definitivo llegó. Justo cuando In Xiaoyou estaba siendo intimidado por dos mujeres, de repente, las dos mujeres flotaron en el aire y, aterrorizadas, levantaron sus manos para formar crucifijos humanos, y luego, clavos ensangrentados del vacío golpearon, clavándolos en crucifijos humanos carmesí. ¿Qué clase de método es este? ¿Parece algún tipo de regla? Justo cuando In Feng estaba pensando esto, de repente, en medio de una niebla roja, una mujer apareció ante In Xiaoyou. Y sus palabras, su apariencia, sorprendieron a In Feng. Capítulo 445. Mi nombre es In Guyue y soy tu hermana. ¿Quién es esta persona? In Feng miró a través de la perspectiva de la memoria de In Xiaoyou y vio a la mujer que apareció ante ellos. Tenía una sonrisa inocente y dulce en el rostro y parecía tener aproximadamente la misma edad que In Xiaoyou. De hecho, sus apariencias eran bastante similares. Por supuesto, las diferencias todavía eran muy evidentes. In Feng notó de un vistazo que esta mujer tenía un lunar bajo el ojo derecho. En medio de una neblina de sangre carmesí, su sonrisa parecía dulce, pero era aún más escalofriante. Ella, me conoce a In Xiaoyou. Pero no tengo ninguna impresión de ella. Ella bajó de la tierra de la orden. In Feng reaccionó de inmediato. Esta mujer era definitivamente alguien que conoció en una reencarnación anterior. Fue solo que en cierta reencarnación, esta mujer llegó a la tierra de la orden y luego se quedó allí. En reencarnaciones posteriores, su existencia fue completamente borrada de Blue Star. Hay dos formas en que la existencia puede ser borrada. Uno es como Virginie. Ella tenía descendientes en ese mundo, lo que hacía imposible ocultar por completo la evidencia de su existencia, por lo que era necesario modificar los recuerdos de las personas relevantes. Pero hay otra, que es borrar por completo todo rastro de su existencia. Fue precisamente por eso que en la civilización de guerra del verdugo de la matanza de Diabad, aquellos poderosos individuos que bajaron de la tierra de la orden para ayudar no fueron reconocidos por nadie en absoluto. Y ahora, In Feng se encontró con una situación similar. Podía estar seguro de que la mujer que apareció ante In Xiaoyou tenía un parentesco de sangre con In Xiaoyou. De lo contrario, sus apariencias no podrían ser tan similares. In Feng estaba increíblemente desconcertado, pero no hizo conjeturas descabelladas. Porque inmediatamente después, cuando la mujer reveló su rostro entre la niebla de sangre, fue In Xiaoyou quien primero se sorprendió y se derrumbó. Tú, ¿quién eres? ¿Quién eres? In Xiaoyou gritó de miedo y nerviosismo. Aquí vamos de nuevo. La mujer suspiró suavemente, con una sonrisa juguetona en los labios. Cada vez que bajo verte, siempre pareces tan sorprendida. ¿No podría ser un poco más indiferente, como tu hermano? Oh, no, debería estar un poco más tranquilo. Jeje, hace mucho que no hablo el idioma Gran Xia. Está un poco oxidado, la verdad. Después de decir esto, miró a In Xiaoyou con interés. Por supuesto, ya que lo has preguntado, seré misericordioso y te lo diré. Mi nombre es In Buyue y soy tu hermana mayor. Es normal que no me recuerdes, después de todo, hace mucho que trascendí este mundo. Ahora estoy de vuelta. Por supuesto, es solo un regreso temporal, me iré cuando termine mi negocio. Entonces. En ese momento, la mujer sonrió significativamente. Aprecia el tiempo que pasamos juntos, el próximo será definitivamente inolvidable para ti. La mujer, o mejor dicho, In Buyue, se dio la vuelta mientras hablaba. En la niebla de sangre carmesí, su cabello rojo sangre se balanceaba sin viento, y en la parte posterior de su túnica roja, había varios caracteres nobles y sagrados del lenguaje de los dioses antiguos. Naturalmente, In Xiaoyou no podía entender esos caracteres del lenguaje del dios antiguo. Pero el actual In Feng los reconoció de un vistazo. Templo del origen de la sangre. ¿No es este el poder que pertenece al antiguo dios de la fuente de sangre? La diosa de la muerte tiene la organización, Templo de la muerte, en la tierra de la orden. El emperador de las almas tiene la organización, Pozo del alma, en la tierra de la orden. Tal vez, en la tierra del orden, cada dios antiguo tiene una organización que representa su poder. Entonces, ¿qué pasa con el antiguo dios del juicio que represento? In Feng recordó. En los recuerdos de Virginie, su madre había ingresado una vez al patio del juicio, pero desafortunadamente,
se fue y se dio por vencida antes de comenzar realmente el desafío debido a asuntos relacionados con su hijo. ¿Cuál era la relación entre ese patio del juicio y la autoridad del juicio, el antiguo dios del juicio? Si Virginia hubiera pasado el desafío del patio del juicio, ¿podría haberse unido a la organización en la tierra de la orden que representaba al antiguo dios del juicio? Y ahora, tengo la autoridad de prueba, llevo la ficha de la diosa de la muerte y sostengo al antiguo poseedor de la autoridad del alma. ¿Puedo unirme a 3 facciones simultáneamente? Yin Feng estaba un poco sospechoso, pero no tenía tiempo para reflexionar sobre ello ahora. Porque en la memoria de Yin Xiaoyou, la mujer llamada Yin Buyue ya había tomado a Yin Xiaoyou y estaba saliendo del escondite del santuario de la iglesia. Yin Xiaoyou, quien no había visto la luz del día durante mucho tiempo. Así fue sostenido por algún poder, flotando en el aire, siguiendo a Yin Buyue. Ella todavía estaba inmersa en el shock de tener una hermana mayor. Hermana, hermana, ya que eres mi hermana, has venido a salvarme, ¿verdad? Yin Xiaoyou parecía pensar que estaba salvada. Yin Buyue flotó hacia adelante, sin girar la cabeza, y dijo débilmente, ¿cuántas veces tengo que decirte que vine a matarte? Imposible. Yin Xiaoyou estaba extremadamente agitada. Si realmente eres mi hermana, ¿por qué volverías específicamente para matarme? ¿Por qué? Yin Buyue sonrió significativamente. Claro que matarlos me beneficia. Ah, cierto, Yin Feng. Ustedes dos, asesinados por mis propias manos una y otra vez, me hacen más fuerte cada vez. Hablando de eso, debo agradecerles a ambos. ¿Qué? Yin Xiaoyou estaba atónito, completamente incapaz de entender las palabras de la otra parte. Pero Yin Buyue no ofreció más explicaciones. En ese mismo momento, entraron flotando en el salón principal del santuario de la iglesia. Fuera de la ventana, el cielo tenue brillaba en el salón, y dentro del salón, incluido Chen Gumin, un total de más de 100 jugadores del Salón de los Caballeros se habían transformado en crucifijos humanos carmesí, flotando en el aire. Toda la escena fue extremadamente horrorosa. Tú. Una voz ronca y marchita vino desde un lado. Yin Xiaoyou se sobresaltó y rápidamente giró la cabeza para mirar. Era Chen Gumin. Su pesada armadura mítica estaba destrozada, su montura águila dragón yacía muerta a su lado, cubierta de sangre, su cuerpo estaba atravesado por docenas de clavos color sangre, formando una cruz, y su rostro estaba cubierto de sangre. Pero, no estaba muerto. O mejor dicho, había revivido temporalmente. Oh, Chen Gumin, aún no estás muerto. Yin Buyue se acercó flotando con una sonrisa, con las manos tras la espalda, mirando con interés al inmóvil Chen Gumin. Parece que tu desarrollo en esta vida es un poco mejor que antes. Gente ignorante, qué lástima. Originalmente, no me molesté en matarte, pero ¿quién te dijo que trajeras de vuelta a Yin Xiaoyou? Cuando su voz bajó, Yin Buyue sonrió y levantó su mano derecha, agitándola. En el vacío, otros 100 clavos largos de color sangre perforaron todo el cuerpo de Chen Gumin, matándolo por completo. Y justo antes de su muerte, los ojos de Chen Gumin se abrieron y miró a Yin Xiaoyou, lleno de un inmenso arrepentimiento. Maldita sea. No debería haberla traído de vuelta. Estar con esta Yin Xiaoyou traerá desgracia. Con tanto pesar. Chen Gumin estiró la pata. Ruinas de Jiangai, escondite del santuario de la iglesia. Decenas de miles de crucifijos de color sangre flotaban en el aire, envueltos en una niebla de sangre carmesí. Una figura femenina de color rojo sangre voló de repente. Detrás de ella estaba Yin Xiaoyou. Vamos. Antes de matarte, déjame mostrarte los métodos de mi hermana. Yin Buyue pisó la niebla sangrienta y voló hacia el cielo. Su expresión se volvió fría. Aunque tú y Yin Feng mueran, solo será por mi culpa. Vigila con atención, tu hermana vengará primero a tu hermano. Tú también eres un idiota. Tu hermano consiguió una autoridad menor, está bien si la tomaste para ti, pero en realidad se la diste a un extraño. ¿Qué tienes en la cabeza? Junto con la mueca de desprecio de Yin Buyue, la niebla de sangre se condensó frente a ella, formando rápidamente un vórtice de color sangre. Yin Feng, a través de la perspectiva de la memoria de Yin Xiaoyou, siguió y entró en ese vórtice de color sangre. Cuando abrió los ojos, descubrió que la escena había cambiado. Ese vórtice de color sangre era en realidad un pasaje de teletransportación, que transportó instantáneamente a Yin Xiaoyou al área de Sichuan de la Gran Xia. En ese momento, Yin Xiaoyou quedó completamente estupefacto. Vio innumerables monstruos volando caóticamente en el cielo a su alrededor,
una masa densa y oscura. La zona urbana de Sichuan que tenía delante ya era precaria, completamente desprovista de luz natural. ¿Es este el ataque del monstruo de la integración del juego? El corazón de In Xiaoyou latía rápidamente. Si ella hubiera venido aquí sola, probablemente sería devorada por los monstruos circundantes en menos de un segundo, sin dejar ni una mota de polvo. Pero, cuando llegó In Buyue, esos monstruos en realidad no se atrevieron a acercarse, dispersándose hacia los lados y despejando un camino para ella. ¿Está ella aquí para matar a Alijie y apoderarse del antiguo ojo del dios? In Feng vio esto y se interesó de inmediato. El actual In Feng era muy curioso. Si esta mujer regresó de la Tierra de la Orden, entonces si la integración de Estrella Azul falló en la vida anterior, lógicamente, ella también debería haber reingresado a la reencarnación. Pero ¿por qué In Feng no la vio en esta vida? Además, ¿por qué In Buyue podría volverse más fuerte al matarlo a él y a In Xiaoyou? Sigue comprobando la memoria, quizás pueda encontrar la respuesta. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 446. El mayor obstáculo para el avance de la civilización. En memoria de In Xiaoyou. Cuando el juego y la realidad comenzaron a fusionarse, todas las áreas de Blue Star ya estaban en graves problemas. No parecía gran cosa cuando estaba en el escondite del santuario de la iglesia. Ahora llegamos al área de Sichuan. In Feng descubrió que este lugar ya era una escena infernal. En el cielo y en el suelo, había grupos de cientos de monstruos de nivel épico por todas partes, en masa, trayendo una destrucción sin fin al mundo entero. La zona de Sichuan es en su mayor parte un terreno montañoso. En cada pico de montaña, básicamente había gremios de jugadores estacionados, construyendo escondites de varias formas. Muchos gremios, confiando en las barreras defensivas de sus escondites, apenas resistieron los continuos ataques de los monstruos. En cuanto al exterior del escondite, todo era territorio de monstruos. Ningún ser humano podría sobrevivir. A excepción de In Buyue, quien trajo a In Xiaoyou aquí. Llevaba un vestido rojo sangre, rodeado de una aura escarlata, con una expresión tranquila. Donde quiera que iba, sin importar qué clase de monstruo fuera, todos huían presas del pánico, dispersándose y retirándose. A partir del recuerdo, In Feng pudo sentir el miedo extremo de In Xiaoyou. Había monstruos por todas partes, pero ninguno era tan aterrador como la raya de color rojo sangre que había frente a ellos. En el camino, cada vez que pasaban por un determinado pico de montaña o un determinado escondite, In Feng podía oír a la gente gritando, vociferando y comunicándose. Todos, esperen. El gran jefe de nuestra capital demonio, Beidou, ha vuelto. Después de acabar con los monstruos, vendrá a ayudarnos. Olvídalo, la capital demonio está tan lejos, ¿cómo pudieron venir a nuestro Sichuan? Se acabó, todo se acabó. Con tantos monstruos, no podemos detenerlos. Es mejor morir de todos modos. Reiniciarás después de morir, jajaja. Incluso vio a gente abalanzarse desesperadamente contra las hordas de monstruos para suicidarse, gritando frenéticamente antes de morir, cariño mío, ya voy. Cuando todo vuelva a empezar, seguiré queriendo estar contigo. Pronto, In Buyue llevó a In Xiaoyou a un valle. Originalmente, este valle parecía estar lleno de cantos de pájaros y fragantes flores, con un ambiente elegante. En su interior se construyó un escondite al estilo de la arquitectura de la gran dinastía Xia, la cueva de la fusión de las almas. Era un complejo de pabellones y torres, y su barrera defensiva era de nivel épico. Esto también convirtió a la cueva de fusión de almas en uno de los escondites defensivos más fuertes en el área de Sichuan. Y el dueño de este escondite, Li Jie, era respetuosamente llamada la hermana del veneno de Sichuan. Cuando In Buyue llegó, vio que la cueva de la fusión del alma ya estaba rodeada de monstruos. Y en los campos en terrazas a unos cuantos kilómetros de distancia, había una zona completamente cubierta de hielo y nieve. ¡Oh, es ella! In Buyue miró con interés. Era Heu Jixue, liderando a miles de jugadores del gremio Godslayer, confiando en su orden de congelación a gran escala, estacionada en esa área de campo en terrazas. Debido a la influencia de la orden de congelación, había muchos monstruos alrededor de esa zona,
inquietos. Sin embargo, una vez que los monstruos atacaban, eran congelados y luego eliminados. De esta manera apareció una zona segura temporal. Dentro de esa zona de hielo y nieve, el personal oficial de Sichuan persuadía con insistencia a Heu Jixue: chica, por favor, ayúdame. Nuestra presión defensiva aquí es muy alta. Si vienes a ayudar, podremos salvar a más personas. Desafortunadamente, Heu Jixue no escuchó en absoluto. Dijo con una sonrisa triste: en fin, mientras haya destrucción, todo volverá a empezar. ¿Por qué no dejarlo así? Así, In Feng aún podrá resucitar. El personal oficial estaba un poco ansioso. Sé que el líder de su gremio murió, pero incluso si falla y se reinicia, perderán sus recuerdos. Todo podría ser solo un reinicio. Heu Jixue negó con la cabeza con tono firme: aunque pierda la memoria, si reiniciamos suficientes veces, siempre podremos luchar codo con codo y vivir hasta el final. Ahora, al menos debemos dejar que In Feng muera en paz y preservar sus restos. A través de la perspectiva de In Xiaoyou, In Feng vio esta escena. Mirando a los miembros del gremio Godslayer en esa zona nevada, liderando a miles de personas, listos para atacar la cueva de fusión de almas, con los monstruos en cualquier momento. Incluso In Feng estaba un poco sorprendido. Fueron tan persistentes. In Feng suspiró por dentro. Cuando el juego y la realidad comenzaron a fusionarse, y las reglas de la sublimación de la civilización se hicieron conocidas por todos, naturalmente, muchas personas tendrían la idea de destruir todo. De todas formas, todo se reiniciará. En los 9 años transcurridos desde que el juego de Dios abandonado descendió, ¿quién no ha perdido a algún familiar o amigo? Muchas personas no deseaban que la civilización se sublimase en estas circunstancias. En esa época, muchos individuos eran contradictorios. No querían morir, no querían que todo volviera a empezar, pero cuando la situación fuera irreversible, no sentirían demasiada presión. Esto también llevó a que cada sublimación de civilización enfrentara múltiples obstáculos. En comparación con los monstruos que cubren el cielo y la tierra, quizás esta contradicción interna fue el mayor obstáculo que impidió a la civilización la sublimación. Pero, mientras la civilización se sublime, quienes sobrevivan podrán alcanzar la vida eterna. Mientras tengan suficiente vida, podrán seguir viviendo y desarrollándose, hasta llegar finalmente a la tierra de la orden. Solo una civilización de sublimación será una civilización verdaderamente poderosa. In Feng fue muy claro sobre esto. Asa Sisi dijo una vez que habría muchos beneficios ocultos después de la sublimación de la civilización, aunque aún no sabía cuáles eran esos beneficios. Pero una civilización en constante reencarnación no podría alcanzar un poder general. ¿Cómo podría cultivar solo unas pocas potencias de la tierra de la orden cada 10 años? Pero si es sublimación, quizás surgirían cada año miles de potencias, suficientes para llegar a la tierra de la orden. Porque, a partir de la situación de Diabad, después de una sublimación de la civilización, esa civilización abandonaría el lugar llamado Tierra Errante e iría directamente a la Tierra de la Orden, volviéndose una parte afiliada a la Tierra de la Orden. Entonces, las potencias de la Tierra de la Orden podrían viajar de ida y vuelta entre su civilización nativa y la Tierra de la Orden en cualquier momento. Incluso diferentes civilizaciones de sublimación podrían comunicarse entre sí. Era equivalente a habilitar entre servidores. Ya sea que se trate de producción de conocimientos, equipos, habilidades, materiales, y otros recursos diversos, mostraría un crecimiento explosivo. Excelentes equipos que antes eran difíciles de conseguir podrían comprarse fácilmente en otras civilizaciones. Después de todo, algunas civilizaciones han estado en sublimación durante cientos o miles de años. ¿Cuántos recursos podrían acumular en tanto tiempo? Si la civilización no puede sublimarse, la gente del nivel de Heu Jixue, sin importar cuántas veces reinicie, probablemente encontrará difícil llegar a la Tierra del Orden. Al fin y al cabo, su profesión y su talento están básicamente fijados. En cada reencarnación, la distancia entre ella y ese paso siempre permanece apenas un poquito. Ese poquito jamás podrá ser cruzado. Pero si se trata de sublimación, podría tener más tiempo para desarrollarse, y en un año más o menos, podría llegar a la Tierra de la Orden. Capítulo 447. Sigo siendo tu buena hermana. En efecto, si uno pudiera reencarnarse siempre y no morir nunca, quizá no fuera algo malo. Sublimación o empezar todo de nuevo. Para cualquier civilización, esta es una pregunta que vale la pena reflexionar. Y no hay ninguna duda.
Quienes puedan decidir la respuesta a esta pregunta deben ser las grandes potencias que surgen en la reencarnación de cada civilización, una vez cada 10 años. Actualmente, parece que no muchos jugadores han regresado de la Tierra de la Orden. En esta reencarnación, solo Ya estás muerto, de Ciudad Mágica y Nicana, de Norteamérica, quien es la guardia del Salón del Dragón, han regresado. Una vez que eligen regresar, no pueden irse, solo pueden coexistir con la civilización de la Estrella Azul. Pero ¿qué pasa con In Buyue? In Feng continuó observando el recuerdo. In Buyue llegó al exterior del escondite de la cueva de la fusión del alma, simplemente miró el costado de Heu Jixue y luego lo ignoró. Para ella la autoridad menor era claramente muy importante. Cuando llegó a la cueva de la fusión de almas, simplemente levantó la mano casualmente. De repente, la barrera defensiva que había estado protegiendo el escondite de la cueva de fusión de almas se volvió roja como la sangre y se transformó en un mar de sangre, hirviendo y agitándose. Por un momento, los subordinados de Ligie, que habían estado confiando en esa barrera defensiva para resistir a los monstruos y los ataques de Heu Jixue y otros, todos gritaron de agonía. Fueron afectados por el aura de la barrera defensiva de color rojo sangre, la sangre en sus cuerpos realmente hirvió, innumerables personas sangraron por los 7 orificios, y toda la cueva de fusión de almas se convirtió en una escena como un infierno humano. Y esta aterradora escena atrajo inmediatamente la atención de Heu Jixue y otros cercanos. Ese eres Xiao Yu. Mira, ¿quién está al lado de Xiao Yu? Se parece un poco a ella. No he oído que Xiao Yu tenga parientes. Su fuerza es enorme. Debe haber regresado de la Tierra de la Orden. ¿Es ella alguien que fue a la Tierra de la Orden hace años y nunca regresó, desapareciendo de nuestros recuerdos? Espera, no importa quién sea esta mujer, no regresó antes, pero ahora que ha vuelto, ¿podría estar intentando hacer que nuestra civilización se sublime? No, no. Sublimación de la civilización, al menos no ahora. La gente estaba asombrada y discutía entre ellos. Rápidamente hicieron la conjetura más razonable. El regreso de In Buyue muy probablemente facilitaría la sublimación de la civilización. Ir. Heu Jixue apretó los dientes y dirigió directamente a su gente a volar hacia In Buyue. En la memoria de Xiao Yu, que In Feng estaba viendo, Heu Jixue y los demás se acercaron rápidamente. ¿Quién eres? ¿Eres pariente de In Feng y Xiao Yu? Heu Jixue apretó los dientes y preguntó desde lejos, ya que los abandonaste y te fuiste, ¿por qué has vuelto? ¿Sabes que In Feng murió a manos de Xiao Yu? In Feng podía notar que sus palabras eran reservadas. Ella no permitiría que nadie provocara esta sublimación de la civilización de la Estrella Azul. Pero ella no podía hablarle así a In Buyue, porque ella no era rival para In Buyue en absoluto. Incluso si quisiera detener a In Buyue, no podía simplemente decirle basura directamente en la cara. Oh. Al escuchar la voz de Heu Jixue, In Buyue sonrió levemente. Para ser honesto, regreso en cada reencarnación. También lamento la muerte de In Feng, después de todo, esto significa que ya no puede morir por mis manos. Al escuchar esto, Heu Jixue y los demás estaban llenos de interrogantes. ¿Qué significaban las palabras de esta mujer? Está bien, ya que todos van a morir de todas formas, les daré un poco de ayuda. In Buyue no tenía intención de desperdiciar palabras con ellos. Cuando su voz cayó, sus pupilas se volvieron rojas como la sangre, y con solo una mirada a Heu Jixue, un poder de orden aterrador e imparable se aplicó a Heu Jixue y los demás. En medio de este vasto mar de sangre, Heu Jixue y los jugadores del gremio Godslayer detrás de ella perdieron su capacidad de moverse al mismo tiempo. Los obligaron a extender los brazos formando una cruz. Al instante siguiente, innumerables clavos de color rojo sangre del vacío perforaron decenas a cientos de agujeros de sangre en los cuerpos de todos. Los humanos, tan frágiles. In Buyue caminó hacia adelante sin expresión alguna, permitiendo que miles de cruces humanas de color rojo sangre floten en el aire. El hielo y la nieve circundantes se disiparon gradualmente, cubiertos por una niebla de sangre carmesí sin límites. Murieron también. Xiao Yu murmuró suavemente mientras observaba esta escena. Esto dejó a In Feng, que estaba viendo el recuerdo, un poco sin palabras. Heu Jixue siempre había sido muy amable con Xiao Yu. Cuando In Feng no estaba, Heu Jixue a menudo llevaba a Xiao Yu a subir de nivel y cultivar monstruos, y compartía una gran parte de la vida útil del equipo con ella. Sin embargo ahora, Xiao Yu dijo, ¿murieron también? In Buyue. ¿De verdad crees que,
como todos reencarnaremos y perderemos la memoria. Entonces puedes matar gente con total impunidad. In Feng pensó fríamente. Justo entonces, In Buyue, con Xiao Yu, ya habían volado a la entrada del salón principal de la cueva de la fusión del alma. Ella levantó la mano, y una niebla de sangre carmesí envolvió una figura cubierta de sangre cuyo rostro no estaba claro, atrayéndolo frente a ella. ¿Dónde está tu líder del gremio, Li Jie? Muerto, muerto. La figura cubierta de sangre gimió de dolor. Abuela, por favor déjame ir, déjame morir rápido. ¿Muerta? ¿Cómo murió? In Buyue frunció el ceño levemente. Respóndeme y te daré una muerte rápida. La persona tosió y rió miserablemente mientras escupía sangre. Se apoderó de un par de ojos de Dios antiguo, y quiso fusionarlos, pero durante la fusión, todo su cuerpo fue derretido por el ojo de Dios antiguo. Jaja, jajaja. Muertos. Todos deben morir, todos deben morir. Estallido. La persona todavía se reía salvajemente cuando de repente todo su cuerpo explotó, salpicando sangre por todo el cuerpo de Xiao Yu. En cuanto a In Buyue, la sangre no la afectó en absoluto. Toda la sangre, a medida que se acercaba a ella, formaba automáticamente capas de escudos translúcidos de color rojo sangre, sangrientos, pero elegantes. Fusionarse con una autoridad menor, pero ser derretido por el recipiente de la autoridad menor. In Buyue frunció el ceño y murmuró para sí misma, nunca había oído hablar de una situación así. Xiao Yu, que estaba cerca, escuchó esto y pareció ver un rayo de esperanza. Inmediatamente dijo con tono salamero, hermana, hermana, ¿qué es exactamente una autoridad menor? Quizás pueda darle más información a mi hermana. Después de todo, estoy con In Feng todos los días, siempre y cuando mi hermana no me mate. In Buyue la miró con indiferencia y sus ojos parecían contener cierta burla. Pero luego se dio la vuelta y asintió, diciendo, justo ahora, le pregunté a Chen Gumin y me enteré de que In Feng había obtenido un ojo de Dios antiguo. Este es el recipiente de la autoridad menor, al igual que este dedo mío. En ese momento, Xiao Yu finalmente vio que en el dorso de la mano derecha de In Buyue había un patrón de dedos de color rojo sangre. Tal vez no era un patrón, sino un dedo real incrustado en el dorso de su mano. Al mirar ese dedo, Xiao Yu sintió una sensación escalofriante, como si toda su sangre estuviera a punto de fluir hacia atrás, y rápidamente desvió la mirada. Hablando de eso, este dedo me lo dio In Feng. In Buyue parecía algo nostálgico. Para mí, fue hace más de 200 años. Mirando hacia atrás, él fue tan bueno contigo y conmigo en ese entonces. Sin embargo, esto también es por tu propio bien. Mi talento de crueldad es más compatible con el dedo de este dios antiguo de origen sanguíneo. Algún día alcanzaré mi máximo potencial, y luego regresaré para sublimar la civilización de la estrella azul y protegerte. En este mundo, solo la fuerza lo es todo. Durante este proceso, aunque sufras un poquito, todo vale la pena. De todas formas, todos lo olvidarán al final, ¿no? Mientras que en ese último tiempo, me presento ante ustedes, guío a la civilización de la estrella azul hacia la sublimación, y luego los conduzco a una nueva era. Sigo siendo su buena hermana. Capítulo 448. La máscara de dolor de In Xiaoyou. Al escuchar estas palabras, In Xiaoyou sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Incluso In Feng, que estaba viendo todo esto desde la perspectiva de la memoria de In Xiaoyou, se quedó sin palabras. En efecto, esta hermana mayor es verdaderamente buena, tan buena que en cada reencarnación viene a darnos 10.000 cortes, torturándonos y matándonos. In Feng sintió un escalofrío en el corazón. Si In Xiaoyou era demasiado tonto, entonces definitivamente no sería tan fácil tratar con In Buyue. Aunque In Feng nunca había alcanzado ese nivel, podía sentirlo. El actual In Buyue era terriblemente fuerte. ¿Hasta qué punto podría alguien desarrollarse después de más de 200 años de crecimiento? Y lo que es más, ella todavía tenía el dedo del dios antiguo de la fuente de sangre, que In Feng le había dado en aquel entonces, que era portador de una autoridad menor. Era muy probable que con este objeto, In Buyue pudiera regresar durante la fusión y abandonar Blue Star antes de que fuera completamente destruida. Esto era lo que la hacía diferente de las otras potencias de Order Land. Ese dedo es el mismo que mi antiguo ojo de Dios del antiguo Dios del juicio en términos de habilidad. ¿También le dio un talento de grado original? In Feng no estaba completamente seguro, pero sentía que In Buyue no parecía tan fuerte.
Después de todo, a juzgar por los métodos que mostró, todo estaba todavía dentro del entendimiento de Yin Feng. Yin Feng se preguntó. Si le dieran más de 200 años, el alcance hasta el cual podría desarrollarse sería inimaginable. Además, Yin Feng ahora sabía que después de morir, su ojo fue obtenido por Ligie, pero cuando Ligie intentó fusionarlo, fue derretido directamente por el ojo del dios antiguo. Significado. Su antiguo ojo de dios fue atado después de que fue adquirido. Incluso lo siguió hasta la siguiente reencarnación. Pero en contraste, el dedo color sangre del antiguo dios de la fuente de sangre fue entregado a Yin Buyue por Yin Feng en ese entonces. Yin Feng no sabía la situación exacta, si realmente era un regalo o algo más. Pero a partir de esto, se pudo ver que el dedo no era un elemento atado. Entonces, mi ojo de dios antiguo y el dedo de dios antiguo que le di no son lo mismo. El antiguo dios del juicio está en un nivel superior. ¿O hay alguna otra razón? Yin Feng no estaba seguro por el momento, y solo pudo preguntarle a Asa si sí más tarde. Los recuerdos posteriores de Yin Xiaoyou no tenían mucho que ver. Después de enterarse de que el antiguo ojo de dios de Yin Feng se había derretido y desaparecido, Yin Buyue parecía estar de muy mal humor y tampoco obtuvo ninguna información útil de la boca de Yin Xiaoyou. Entonces, Yin Buyue llevó a Yin Xiaoyou a una habitación cerrada. Después de limpiarla, le clavó las muñecas y los tobillos a una cruz con clavos largos. Entonces, en los ojos desesperados de Yin Xiaoyou, Yin Buyue sacó un cuchillo pequeño. La escena que Yin Feng vio a través de su memoria gradualmente se fue manchando de sangre, y los dolorosos gritos de Yin Xiaoyou en sus oídos se volvieron más suaves y débiles. Después de un número desconocido de cortes, la escena del recuerdo finalmente terminó. ¡Oh Dios! ¡Qué trágico! Hay un maestro aquí, de hecho. Yin Feng sintió un escalofrío en la columna. Incluso pensó en cómo en reencarnaciones anteriores, cuando él y Yin Xiaoyou vivieron juntos hasta el 9º año, soportaría 9000 cortes, dejando que Yin Xiaoyou sufriera 1000 cortes y muriera. Cuanto más dolorosamente mueras, mayor será mi mejora. Cuanto mayor sea mi mejora, más fuerte será mi poder. Cuanto más fuerte sea mi poder, más feliz serás en el futuro. Entonces, estoy haciendo todo esto por tu propio bien. La mente de Yin Feng aún resonaba con las palabras algo locas de Yin Buyue, mezcladas con las súplicas y llantos desesperados de Yin Xiaoyou. Esto hizo que Yin Feng sintiera un poco de simpatía por Yin Xiaoyou. Por supuesto, esto era simplemente la moralidad persistente de Yin Feng en acción. En realidad, si Yin Xiaoyou no hubiera matado indirectamente a Yin Feng, no habría soportado 10.000 cortes. Mientras Yin Feng estuviera allí, solo tendría que soportar una 10ª parte del dolor. Desde cierta perspectiva, ella misma se buscó esto. Sin embargo, aunque Yin Buyue se fue, regresará cuando Estrella Azul se fusione con Juego Abandonado por Dios esta vez. Si voy a Orderland, ¿la encontraré? Tal pregunta surgió en la mente de Yin Feng. Justo cuando terminó de ver los recuerdos de Yin Xiaoyou, la autoridad de prueba se activó automáticamente, consumiendo 30.000 años de la vida de Yin Feng. Prueba completada. Los atributos básicos de Espada del Juicio aumentaron en un 226%. El límite de divinidad de Espada del Juicio aumentó en 226 puntos. ¿Quieres observar la ilusión donde se encuentra el objetivo de prueba? El límite de divinidad y los atributos básicos de Judgment Blade se dispararon. El límite de divinidad alcanzó los 531 puntos. Los atributos básicos aumentaron en un 521%. Dejando de lado por ahora el poder de ataque, los otros atributos de velocidad de enfriamiento, velocidad de ataque y corrección de golpe aumentaron al 546,48%. Incluyendo el efecto de Twin Blade Mastery, estos 3 atributos ya han superado el 765%. Y, a continuación, Yin Feng también podría usar el libro de empoderamiento divino para crear una piedra de refuerzo para fortalecer estos modificadores básicos. Cuando regrese esta vez, modificar y fabricar mi equipo traerá una mejora significativa. Sin embargo, en comparación con Yin Buyue, la diferencia sigue siendo demasiado grande. Afortunadamente, ella no sabe que me estoy desarrollando a una velocidad inimaginable a través de Trial Authority. Yin Feng pensó para sí mismo. De todos modos, Yin Feng no quería ser torturado y asesinado por Yin Buyue la próxima vez que la viera. Veamos primero dónde fue castigado Yin Xiaoyou. Yin Feng ya no estaba interesado en Yin Xiaoyou.
Simplemente tenía curiosidad sobre los límites de Judgment Blade. ¿Qué tipo de castigo daría? En este momento, In se oyó. Ella no sabía que sus recuerdos habían sido completamente descubiertos por Infeng. Cuando fue juzgada y perdió el conocimiento, inconscientemente pensó que Judgment Land era solo un sueño, y aunque se sintió un poco extraño, no pensó demasiado en ello. De repente, ella se despertó. Tan pronto como despertó, inmediatamente se asustó, porque descubrió que todavía estaba clavada en una cruz con clavos. Y delante de ella, apareció una figura. La figura estaba originalmente en la oscuridad, caminando lentamente hacia ella. Pronto se enteró. Esa figura parecía ser un funcionario, sosteniendo un par de alicates, y el rostro del funcionario era en realidad el rostro de Infeng. El funcionario permaneció inexpresivo mientras se acercaba a ella. ¿Es este el infierno del tirón de lengua? Infeng observó, sintiéndose bastante novedoso, pero, ¿por qué el verdugo está en la ilusión? Solo entonces, In Xiaoyou finalmente entendió, como Infeng determinó que ella era culpable. Tijeras infernales. Árboles de hierro infernales. Jaula humeante. Pilar de cobre. Foso de bueyes. Prensa de piedra. Sierra de hoja. Resultaron ser los castigos de las 18 capas del infierno, uno por uno. A pesar de que acababa de experimentar la tortura de Imbuyue, estos castigos infernales aún tenían mucha frescura, lo que la hizo caer en un dolor sin fin una vez más. Y lo más importante, los verdugos en estos infiernos eran todos funcionarios del inframundo con la cara de Infeng. Entonces, In Xiaoyou se encontró al borde de las lágrimas, usando una máscara de dolor una vez más. ¿Por qué decir otra vez? Cielos. Me pregunto si estas ilusiones podrán hacerle comprender dónde se equivocó. Infeng estaba muy curioso. Capítulo 449. La pregunta ¿es auténtica mi autoridad? Infeng ignoró temporalmente a In Xiaoyou. Después de completarse el juicio, Infeng aprendió muchas cosas de la memoria de In Xiaoyou, y estas cosas determinarían la clave de sus acciones futuras. Originalmente, quería ir a Orderland lo antes posible. Pero ahora parece que, si voy a Orderland precipitadamente, podría ser interceptado por Imbuyue. Se ha desarrollado durante más de 20 reencarnaciones, 200 años completos. Mi yo actual definitivamente no es su oponente. Infeng tenía un poco de dolor de cabeza. Por supuesto, los asuntos futuros se discutirían más tarde. Por ahora, primero aclararía las cuestiones que se pudieran resolver. Cuando Infeng recuperó la conciencia, sintió que Asa Sisi todavía estaba parada respetuosamente detrás de su lado derecho, con la cabeza inclinada. His, ¿sabes algo sobre Imbuyue? Infeng preguntó primero. Los pálidos ojos dorados de Asa Sisi mostraron una sonrisa y ella negó levemente con la cabeza. Mi comprensión de ella ahora es la misma que tu comprensión de ella. Esto dejó a Infeng un poco sorprendido. Él creía que Asa Sisi sabía todo sobre él. Heredero, solo comencé a prestarte atención cuando obtuviste el ojo del juicio. Asa Sisi frunció los labios y se rió entre dientes, y obtuviste el ojo del juicio en tu vida anterior. Dicho esto, Infeng entendió. Antes de obtener el ojo del juicio en su vida anterior, Asa Sisi no le había prestado atención en absoluto. Naturalmente, ella no sabía mucho sobre su pasado. Infeng asintió. Entonces, ¿hay alguna forma de averiguar qué sucedió en mis reencarnaciones anteriores? Asa Sisi, es muy sencillo. Después de ir a la Tierra de la Orden, encuentra la manera de entrar al Templo de la Reencarnación. El poder del Dios antiguo de la reencarnación te permite ver todo tu pasado, pero, aún queda un pequeño umbral para entrar al Templo de la Reencarnación. ¿Un umbral pequeño? Infeng estaba indefenso, espero que no sea un poquito. Por cierto, Imbuyue mencionó, autoridad menor. Su origen de sangre, la autoridad del Dios antiguo, es el mismo concepto que mi autoridad de prueba. Asa Sisi negó levemente con la cabeza, claro que no. Nunca he oído hablar de la autoridad menor que mencionó, quizás sea un nombre que circula en privado entre ciertos grupos de jugadores. De hecho, lo que posee, el llamado dedo del Dios antiguo del origen de la sangre, es simplemente una réplica producida en masa, que solo proporciona habilidades de regla con funciones de autoridad parciales. A estos objetos se les conoce con el término especializado, sello de sirviente, en el lenguaje de los dioses antiguos. Por supuesto, este nombre es solo desde la perspectiva de los dioses antiguos y sus asistentes.
Los jugadores posteriores probablemente no conozcan su verdadero nombre y lo llamen autoridad subdivina, autoridad divina sustituta, o autoridad menor y similares, todos refiriéndose a este objeto. Al escuchar esto, In Feng se quedó un poco en silencio. ¿Sello de sirviente? Esto fue muy interesante. Así es. In Feng pensó por un momento. Cuando los jugadores obtienen un objeto así, los dioses antiguos no pueden decirles directamente que esta cosa se llama sello de sirviente, ¿verdad? Para que los jugadores crean que han conseguido algo extraordinario, siempre tienen que hacerlo parecer más grandioso. Y como la cultura de cada civilización y cada raza es diferente, los nombres que eventualmente evolucionaron son diversos. Entonces, ¿qué hay de mi ojo del juicio? ¿Es auténtico? No fue necesario que In Feng preguntara sobre este punto. Asa Sisi ya lo había explicado muy pensativa. Y heredero, tu autoridad de prueba es una autoridad de nivel primordial, diferente de esas. De lo contrario, no habría venido a rendirte homenaje. In Feng todavía no estaba acostumbrado a que ella dijera rinde homenaje. Sonrió con impotencia. ¿Entonces no tengo mala suerte? Primero, obtuve el sello de sirviente del dios antiguo de la fuente de sangre, pero se lo entregué a alguien más. Al final, también obtuve la verdadera autoridad del dios antiguo. Asa Sisi escuchó esto y sonrió, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo podría obtenerse una verdadera autoridad de dios antiguo simplemente con buena suerte? In Feng recordó, ¿de verdad? Siento que la dificultad no es muy alta. Claro que es difícil, pero siento que no alcanza el nivel de autoridad de prueba. Asa Sisi asintió levemente frente a él. ¿Es posible que existan muchos requisitos para adquirir la verdadera autoridad? ¿Y estos requisitos ya se cumplieron en tus reencarnaciones anteriores? Por supuesto, desconozco la situación específica. En resumen, desde que obtuviste el ojo del juicio, te has ganado el reconocimiento de la autoridad. Al escuchar esto, In Feng asintió lentamente. Parecía que si quería saber más, solo podía esperar hasta ir a Orderland y ver si podía ingresar al Templo de la Reencarnación. Luego, In Feng conversó con Asa Sisi sobre el sello del sirviente. Esta cosa, aunque se llamaba sello de sirviente, en realidad no tenía ninguna fuerza vinculante obligatoria. Sin embargo, después de obtener un sello de sirviente, los jugadores se registrarían en el templo del dios antiguo al que pertenecía el sello de sirviente, convirtiéndose esencialmente en un miembro de alto rango de ese templo del dios antiguo. El sello del sirviente suena un poco humillante. Pero, de hecho, cualquiera que obtenga un sello de sirviente tiene un estatus muy alto en la tierra de la orden. En cierto sentido, pueden ser considerados portavoces de los dioses antiguos. Era concebible. In Feng hubiera ido precipitadamente a Orderland sin saber nada. Es posible que Imbuyue lo haya colgado y golpeado. Por cierto, ¿qué pasa con esta cosa? De repente, In Feng pensó en algo y sacó un objeto de su cintura. Era el Soul Ripe Witebeu de Blade. Este tipo dijo que ella era una antigua poseedora de la autoridad. ¿Cuál es su pasado? In Feng jugó con la daga en su mano. ¿Es auténtica su autoridad del alma? Asa Sisi sonrió con impotencia, solo un sello de sirviente. Sin embargo, esta arma sigue siendo muy útil para ti ahora mismo. Así que eso fue todo. En otras palabras, la verdadera forma de este segador de almas era una existencia de la misma naturaleza que Imbuyue. Sin embargo, Imbuyue pertenecía al templo del origen de sangre. Y Bai ya pertenecía al templo del alma. Entonces, ¿qué hizo para que la convirtieran en un arma? Siempre fue aterrador pensar en este asunto. Lo que In Feng no esperaba era que Asa Sisi realmente diera una respuesta a esta pregunta. Reflexionó un momento y dijo, nunca había oído hablar de una situación así, pero como es una recompensa del camino al fin, entonces debe haber violado el acuerdo original para sufrir este castigo. In Feng se preguntó, ¿acuerdo original? SHHH. Los pálidos ojos dorados de Asa Sisi lo miraron con cautela. Extendió un dedo de jade y lo colocó frente a la boca de In Feng. Recuerda, nunca pronuncies el nombre de este acuerdo en el lenguaje de los dioses antiguos. No es algo que debas saber ahora, pero debes saber que el nacimiento del juego de los olvidados de Dios surgió de este acuerdo. Capítulo 450. Un sujeto de prueba del control del alma. In Feng estaba un poco aturdido. ¿Acuerdo original? Eso suena como algo muy grandioso y de alto nivel. ¿Podría ser un acuerdo hecho por los dioses antiguos sentados alrededor de una mesa redonda?
Naturalmente, Infeng no podía comprenderlo ahora. Sin embargo, era la primera vez que veía a Asa Sisi mostrar una expresión tan seria, por lo que naturalmente comprendió la gravedad de la situación. Él asintió, entendido. No quería terminar como Bai Ya, convertido en una daga. Estaba claro que si algo realmente salía mal debido a la violación de ese acuerdo original, incluso Asa Sisi podría no ser capaz de salvarla. La revelación de Asa Sisi sobre el acuerdo original no fue sin propósito. Inmediatamente continuó diciendo, heredero, ahora tienes la capacidad de grabar las imágenes de memoria de In Xiaoyou usando un cristal de luz y sombra y luego proyectarlas sobre la estrella azul. Pero esto viola el acuerdo original. Por lo tanto, no reveles, de ninguna manera, las reglas fácticas de la reencarnación de la civilización a civilizaciones que aún no han comenzado la integración. Infeng asintió solemnemente al escuchar esto. Finalmente lo entendió. El acuerdo original no tenía por objeto limitar a la gente común. Más bien, estaba destinado a limitar existencias verdaderamente poderosas. Este acuerdo, los jugadores comunes no podrían violarlo incluso si quisieran. Y el recordatorio de Asa Sisi a Infeng era de hecho algo que ahora era capaz de hacer. Aunque Infeng aún no había considerado este aspecto, poseía la viabilidad. Aunque no sé qué hizo mal Bai Ya. Pero convertirse en un arma es un poco trágico. Infeng sostuvo la hoja de brote blanco en forma de S en su mano y suspiró suavemente. Todavía podía sentir el calor y el débil latido de la daga, como si viniera de otra dimensión pero estuviera conectado a la daga, lo que era muy espeluznante. Por supuesto. En cuanto a la conversación que Infeng acaba de tener con Asa Sisi, Bai Ya no la entendería incluso si la escuchara. Porque todo estaba en gran lenguaje xia. Si realmente quería comunicarse con Bai Ya, probablemente tendría que usar el lenguaje de Dios antiguo, pero Infeng era muy escéptico. Incluso si pudiera escuchar el lenguaje de los dioses antiguos. Ella es una daga, ¿cómo se comunicaría con él? Entonces, solo lo usaremos por ahora. Una vez concluidos los asuntos, Infeng echó una última mirada a la ilusión consciente donde se encontraba In Xiaoyou antes de irse. Originalmente solo quería verla una última vez. Pero inesperadamente, In Xiaoyou parecía haber cambiado un poco dentro de esa ilusión consciente. En ese momento ella estaba experimentando el infierno del molino de piedra. En un molino de piedra gigante de decenas de metros de diámetro, In Xiaoyou estaba atada, incapaz de moverse, y la piedra de molino gigante se acercaba lentamente, a punto de molerla hasta convertirla en pasta de carne. Infeng, hermano. Me equivoqué, realmente me equivoqué. Déjame salir, déjame salir. Por favor, perdóname. Pugugu. Ah. La piedra de molino gigante se acercó y, con el sonido de molienda, aplastó gradualmente las piernas de In Xiaoyou hasta convertirlas en polvo, haciéndola gritar de agonía. Yo. Ah. Déjame salir. Infeng. Tengo noticias muy importantes. Ah. No. Si no lo sabes, será muy peligroso. Morirás de una muerte muy miserable. Cuando Infeng escuchó estas palabras, todavía se sorprendió un poco. In Xiaoyou, ¿en realidad estaba pensando por él? ¿Esto, sería posible que la fueran a blanquear? La expresión de Infeng era un poco extraña. Pensó por un momento, luego, todavía sosteniendo la espada del juicio, activó su autoridad y liberó temporalmente a In Xiaoyou, queriendo escuchar lo que tenía que decir. In Xiaoyou, quien estaba experimentando ser aplastado por el molino de piedra gigante. El dolor de ser aplastada por todo su cuerpo la hizo desear estar muerta. De repente, la escena ante sus ojos cambió. Ella encontró. Estaba de nuevo sobre el laberinto de jade blanco, que originalmente había pensado que era un sueño. Después de haber soportado tanta tortura en el infierno, todo su cuerpo todavía se sentía como si tuviera un dolor extremo, e incluso después de dejar la ilusión, todavía temblaba incontrolablemente. Hermano, ¿de verdad me dejaste salir? Cuando emergió, miró a Infeng en la plataforma de jade blanco, con lágrimas corriendo por su rostro. Los ojos de Infeng bajo la máscara blanca pálida no mostraban emoción mientras preguntaba con indiferencia, ¿qué tienes que decir? Lo lamento. In Xiaoyou bajó la cabeza, temblando levemente. Hermano, sé que me equivoqué. Déjame salir. Seré obediente de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Al observar su cuerpo tembloroso, pudo sentir que ella estaba realmente asustada.
Pero, tener miedo no significa admitir la culpa. A primera vista, parecía que estaba admitiendo su error, pero en realidad, ¿quién sabía qué estaba pensando? Yin Feng se había encontrado con situaciones similares muchas veces en su vida anterior y ciertamente no volvería a caer en ellas. Él replicó con frialdad, ¿lo has olvidado? Tu vida se agotó y moriste en una prisión de la ciudad de Jiangai. Este es tu lugar de descanso final. ¿Quieres que te deje salir? ¿A dónde? Los ojos de Yin Xiaoyou se abrieron de par en par, mirándolo fijamente. No, eso es imposible. ¿Cómo pudiste verme morir? Hermano, tienes una forma de salvarme, ¿verdad? Tienes autoridad. Sí, posees la autoridad de un dios antiguo, definitivamente puedes resucitarme. En ese momento podremos unir fuerzas y superar las dificultades juntos. Hermano, moriste joven en tu vida anterior, así que no sabes qué pasó después. Si las cosas siguen así, aunque seas una sombra, morirás sin duda. No eres rival para el enemigo. Y yo sé quién es el enemigo, quien quiere matarte. Hermano, déjame ayudarte, ¿de acuerdo? Claramente. Quería usar los recuerdos en su mente para obtener el perdón de Yin Feng, no solo jugando la carta emocional, sino también tratando de crear una sensación de crisis para Yin Feng. Desafortunadamente, ella no sabía que Yin Feng ya había visto a través de todo al acceder a sus recuerdos. En cuanto a unir fuerzas y superar las dificultades, ¿sería suficiente si ella no lo traicionara, y esperaba que ella lo ayudara? Creer que me ayudarías es como creer que soy Yin Zihuang. Yin Feng se burló. De todos modos, mi apellido es Yin, así que es perfectamente razonable que me llame Yin Zihuang, ¿verdad? Era demasiado perezoso para desperdiciar palabras con ella. Yin Feng levantó su mano y agitó la hoja de brote blanco segador de almas, en forma de S en su mano a través del aire. Una luz de espada blanca pálida cayó instantáneamente sobre Yin Xiaoyou en el aire como la luz de la luna, envolviéndola por completo en un instante. Regla: control del alma. Yin Feng todavía sentía un poco de punzada. Para activar esta regla se necesitaban 400 puntos de divinidad, y la tasa de reposición de divinidad de la hoja del brote blanco era de 1 punto de divinidad durante 15 años. Entonces, activar control del alma, una vez consumiría 6.000 años de vida. Sin embargo, Yin Feng todavía sentía bastante curiosidad por esta regla. Dado que Yin Xiaoyou había aparecido convenientemente, la usaría para experimentar. Justo cuando Yin Xiaoyou fue golpeada por la luz de la espada blanca pálida, una sombra del alma dentro de ella pareció endurecerse. Yin Feng sintió una sensación. Sintió como si tuviera control sobre el alma de Yin Xiaoyou, capaz de ver libremente los recuerdos en su mente y todos sus pensamientos. ¡Mierda! Realmente puedo ver lo que está pensando. Yin Feng se sorprendió. Esta autoridad del emperador del alma parece ser algo más. Y esto no era más que una manifestación de autoridad de bajo nivel, originada a partir de un sello de sirviente. Si realmente dominara la autoridad del alma, ¿cuán poderosa sería? Y cuando Yin Feng vio los pensamientos en la mente de Yin Xiaoyou, se sintió aún más sorprendido. Este es un caso de, no es algo que desafía al cielo, solo que lo desafía aún más. Yin Feng solo pudo decir, fue asombroso. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.